Hola, mi nombre es Sandra Becerril y el día de hoy vamos a transformar tu idea narrativa, es decir, cuento o novela, en una idea audiovisual, o sea, en un guión. Bienvenidos a esta masterclass llamada de la narrativa al guión audiovisual. Como es bien sabido, toda película procede de un guión. Muchas veces este guión procede de un libro, cada vez más de hecho. Muchas veces comentamos que los libros son mucho mejores que las películas, pero aquí vamos a comenzar entendiendo algo. Una vez que ustedes van a hacer su guión de un libro, es un producto totalmente diferente. Van a hacer una adaptación que está basada en un libro. Entonces ya es otro género literario. No es mejor ni peor, sino es otro producto. Yo sé que suena un poco feo decir que es un producto, pero así es. Para hacer una película se necesita ante todo un guión. Vamos a ver primero las similitudes entre cuento y cortometraje y novela y largometraje. No me acuerdo quién dijo que el cuento es una especie de puñetazo. O sea, a ti te tiene que llegar el cuento desde la primera impresión. No te da tiempo para estarlo pensando, no te da tiempo para reflexionarlo. Sin embargo, la novela sí. En la novela puedes sentarte, puedes meditarla, puedes regresarte a las páginas. Tiene muchos sucesos. Y eso es lo que sucede también con el cortometraje y con el largometraje. El cortometraje lo ves y tampoco te da esta oportunidad. Es como un puñetazo, exactamente igual que el cuento. Y el largometraje se parece mucho más a la novela. El cuento tiene muy pocos personajes, por lo general uno, dos, tres y una sola situación, un solo punto de giro y un solo conflicto que se va a desarrollar a lo largo de estos minutos que dure el cortometraje, al igual que el cuento. En la novela tienes mucha más oportunidad de desarrollar sucesos de este conflicto, tienes oportunidad de meter más personajes que van a estar desarrollándose, puedes meter más sucesos, tienes más oportunidad de escribir, al igual que en el largometraje. Entonces, estas son unas similitudes muy importantes para que las vayas entendiendo y pienses desde ahorita qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres hacer un cortometraje o quieres hacer un largometraje de adaptación del texto que tengas? No importa que sea un texto de tu autoría o no, pero sí es muy importante que lo veas desde ahorita para que después no estires el cortometraje para que salga un largometraje y le metas más cosas que no tiene el cuento. Hay largometrajes, por ejemplo, el que salió de Mamá, que se llama Mamá, esta película de terror que produjo Guillermo del Toro. Yo no digo que sea una mala película, tiene muy buenos efectos, pero está basada en un cortometraje que a la vez está basado en un cuento. Entonces, si ustedes ven el cortometraje, es un cortometraje muy eficiente, te deja impactado, te deja, lo ven, búsquenlo ahorita en YouTube, si tienen oportunidad, está ahí. Y al terminarlo se quedan espantados, se quedan volteando a la oscuridad, tienen ganas de volver a verlo, porque tiene todos los elementos necesarios. Son dos niñas que se asustan buscando a su mamá, que está muerta. Es muy básico. Y tiene muy buenos efectos, como les decía. En el largometraje de Mamá extienden y extienden el mismo cortometraje, metiéndole situaciones que de repente no cierran bien, que no vienen al caso. Entonces, por eso muchos dicen que el cortometraje es mejor que el largometraje. Son dos productos diferentes también, pero recuerden esto, no extender el cortometraje. Sin embargo, si la idea da para un largometraje, por supuesto que pueden hacerla. Pueden meterle todas las situaciones que quieran, pero escogiendo muy bien los personajes que van a adaptar de su novela. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa que tienen en común el cuento y el cortometraje y la novela y el largometraje es que los géneros narrativos tienen un inicio, un desarrollo y un final, igual que los guiones audiovisuales, tienen un inicio, un desarrollo y un final. Fíjense muy bien en el inicio de su cuento o de su novela para poder empezar a adaptarlo. ¿Cómo inicia? En la novela, por lo general inicia con los personajes o con alguna situación que nos va atrapando poco a poco. Las novelas que son más recordadas por la gente son aquellas que tienen al principio una frase impactante o un personaje impactante. Y lo mismo sucede en el guión. No se olviden de eso al momento de hacer la adaptación. También los cuentos y las novelas tienen un primer punto de giro en el primer acto, o sea, en el inicio.
Este punto de giro es lo que va a dar pie a las demás situaciones. Después tienen el nudo argumental que cambia el curso de la historia y entonces empuja a la narrativa al último acto, introduciendo nuevas preguntas y dándole una conclusión. Eso pasa igual en el guión. Tiene un inicio, un desarrollo, un final, un nudo narrativo, un primer punto de giro, en el caso de que sea un cortometraje, igual que en el cuento. Tiene 2 o 3 puntos de giro, en el caso de que sea un largometraje, igual que en la novela. Entonces, la novela es muy parecida al largometraje y resumiendo, el cuento también es parecido al cortometraje. Sin embargo, también tienen sus diferencias. Y entre estas diferencias hay cosas esenciales que ustedes tienen que ver. Lo más importante es que el guión es audiovisual, o sea, son cosas que ustedes van a ver. Y la narrativa no lo es. En la narrativa nos da oportunidad de que el personaje reflexione, de que piense para sí mismo, de describir paisajes que quizá no existen, de describir colores, olores, y todas estas descripciones tienen que verse en lo audiovisual. Entonces, esas son las principales diferencias. También en lo audiovisual, la acción es lo que nos va a permitir descubrir la psicología del personaje, la acción que el personaje realice. Y en el caso de la novela y el cuento, no. Muchas veces pueden ser descripciones para comenzar, en lugar de las acciones. Entonces tengan también en cuenta eso para seleccionar lo que ustedes van a transformar en un guión audiovisual. Ahora, al final, el guión es una lista de cosas que le suceden al personaje principal que ustedes van a seleccionar. Puede que la novela tenga 3 personajes principales, por lo general es uno, pero puede que tenga más. Deben seleccionar uno para trabajarlo mucho más que los demás, para ponerle la psicología más compleja y como sobre todo eso, para poder transformarlo en algo audiovisual. Ahora, en el guión, la fuerza de la historia debe salir de las acciones y de los diálogos de los personajes. Muchas veces en la novela y el cuento no. La fuerza sale de las descripciones que el autor le pone a la novela y al cuento. Entonces, esa es otra de las diferencias cruciales. Una cosa es el objetivo que tenga la escena dentro del guión y otra es el objetivo que tiene el personaje adentro de la escena. Entonces, en el cuento, en el guión, entramos y salimos. Es como entrar y salir de escena. Sin embargo, en la novela y el cuento muchas veces no sucede así. Muchas veces el personaje siempre está presente. El guión audiovisual se parece más al teatro, por ejemplo, ¿no? Ahora, pensando en las frases que pueden funcionar en una novela y que no funcionan en un guión, están, por ejemplo, en la práctica, en vez de escribir Juan temía que María no iba a llamar en la novela, puedes escribir Juan está sentado junto al teléfono esperando que suene, o sea, lo estás transformando en algo visual. Otro ejemplo de una novela, ¿no? Alguien puede escribir, Adolfo llega a casa de Pedro, su hermano. Ninguno de los dos ha visto a su mamá en varios meses. ¿Cómo sabemos en un guión, en una película, que ninguno de los dos ha visto a su mamá en varios meses? Eso se tiene que ver o lo tienen que platicar, o sea, acción o diálogo. Esas son las diferencias más importantes.